And with that, I want to welcome Mr. Brad Coscarelli, principal at the moment in a school within Santa Rosa City Schools. So thank you for accepting the opportunity and being with us. And we're going to get right to the questions. Entonces, gracias por estar aquí al director Brad Coscarelli, quien es un director en una escuela en el Distrito Escolar de Santa Rosa. Vamos directamente a las preguntas. And so please tell us a little bit about yourself and what do you think you can offer all the school districts, but specifically the Latinx community that tends to listen to this radio show. What can you offer the Latinx community at this time? Mm-hmm. Well, thank you, Rafael. It's a pleasure to be on your show. An honor to be here. So, gracias, Rafael. Es un buen tiempo para estar aquí ahorita contigo en tu show y gracias por haberme invitado. I have 30 years of experience in public education, 10 years in the classroom and 20 years as an administrator. So tengo 30 años de experiencia, tengo 10 años de estar de administrador y 20 años de haber estado con el distrito enseñando y también estando en el salón de maestro. Thank you, Wendy. For the first 10 years when I was in the classroom, I was what is called now a CTE, Career Technical Education Teacher. So por la primera 10 años, disculpen de los años, pero los primeros 10 años él estuvo de maestro en una clase de CTE, que significa que él enseña cosas constructivas y de ingeniería en el salón. And basically what that means is I was the shop teacher. I was the wood shop, metal shop, welding, engineering. So, básicamente lo que esto significa es que él era el maestro que enseñaba el taller de hacer cosas de madera, de metal, hacer cosas constructivas de ingeniería con las manos y con planes para los estudiantes. And I loved it. It was absolutely amazing to be a teacher in a shop. Y él le encantaba estar haciendo esa posición de estar de maestro, de estar enseñando. Él era muy orgulloso de esa posición porque él le encantaba y la quería mucho. And oftentimes I would literally have kids running to get to my class. Y la mayoría del tiempo él tenía estudiantes que querían correr para ir estar presentes en su clase. And this is where I first thought about going into administration. Y estas fueron las primeras veces que empecé a querer ser un administrador. Some of my students that were A students and leaders in my class, unfortunately, were failing their other classes and were considered behavior problems. Lástimamente que cuando él empezó a ver los grados de unos de sus estudiantes en su clase, ellos estaban agarrando una A en su clase de él, en el taller, pero en las demás de las clases no estaban siendo exitosos y estaban tomando una F de no poder pasar la clase. And so now I'm running for Sonoma County Superintendent of Schools. So ahora estoy corriendo para ser un superintendente del distrito escolar de Sonoma, de la Santa Rosa City Schools. Because I know that we should have and we can have the best schools in the state, in the nation here in Sonoma County. Porque yo sé que podemos tener las mejores escuelas aquí en el estado, en el condado y en California. But it's going to take drastic change. Pero va a ser un curso que tiene que ser drástico para poder hacer el cambio. We cannot keep the status quo in the county for our students. No podemos mantener como están las cosas ahorita en el condado porque no están bien. And Rafael, and to all the listeners, that means 3 priorities for me in my campaign. Y para ustedes, los que están escuchándome, y para Rafael, hay 3 cosas más grandes que tengo que hacer. The first is to put students first. And when I say students, I mean all students. Y la primera cosa que es muy importante es poner a los estudiantes primero.
poner a los estudiantes primero. Esa es la clave. And how do we do this? By getting funds directly into the classrooms for students. ¿Cómo hacemos esto? Es la principal cosa de cómo poner los fondos, de que haya monetariamente dinero para los salones, para estos estudiantes especialmente. Second, my priority is fiscal management with budgets and to discuss consolidation. Segundamente, debemos saber cómo está el dinero, cómo está manejado y cómo se está implementando el dinero cuando lo están recibiendo. We can't put our students first, my first priority, without talking about and discussing all the budgets across the 40 districts in our county and looking at the idea of consolidation. So, no podemos ver que hay 47 distritos y saber si no sabemos dónde está todo el dinero alocado y dónde están todo el dinero tiene que estar facilitado para que podamos ver que esté distribuido a través de todo el distrito, y no vamos a poder hacer los distritos más chiquitos en este momento con eso. And number 3, we need to attract and retain the best school employees for our students. Not only do they need it, but they deserve it. Y la tercera cosa más importante, que tenemos que tener gente que esté preparada, que les estemos pagando bien y que poder quedarse en trabajar en el distrito con nosotros para poder ayudar a los estudiantes. Tenemos que retenerlos para que estén a gusto y se queden con nuestro distrito. And I purposely say school employees because this does not mean just teachers. It means all school employees. Pero él no está nada más diciendo de un empleado, él está contando todos los empleados del distrito, los maestros, las secretarias, todas las posiciones que hay que tienen que ser para trabajar en el. Thank you. Gracias. And so I have a few more questions here. And the second question is, the biggest concern or worry for the Latinx community is that their children will graduate high school and then continue on to colleges or universities. How will you support these parents? Entonces, la segunda pregunta es, la preocupación más grande de la comunidad Latinx es de que sus niños, sus niñas se gradúen de la preparatoria y continúen en un colegio o universidad. ¿Cómo usted va a apoyar a estos padres, madres y tutoras? Well, it goes right back to my priorities. When we're talking about students first, I sincerely mean that we're talking about every single student in the county. Entonces vuelve mi prioridad otra vez a ser primero, es que tenemos que contar con todos los estudiantes, y no nomás una categoría de estudiantes, sino todos los estudiantes completamente. There are many equity issues throughout Sonoma County Public Schools. Y hay muchos ahorita asuntos que que no son iguales, entonces tenemos que checar eso primero. Some of those inequities people have been talking about for decades, and yet here we are, and they still exist. Ahorita en este punto hay años que han pasado y todavía las inigualdades todavía siguen en este momento. So the first main priority to this question is we have to build solid trust and relationships with all of our families. La primera prioridad que tenemos que hacer es poder examinar la relación que hay con las familias. Tiene que ser juntas de conocerlos, saber lo que necesitan y ayudarlos en sus necesidades. It's not just about having their students feel comfortable and welcome in class, but it's also about making families part of the school family, the school community, and having them feel welcome at school.
La primera prioridad que tenemos que tener siempre que ellos estén, los estudiantes que se sientan a gusto de estar en la escuela, pero también que podamos hacer lo mismo con las familias, que se sientan que pueden ir a su escuela, hablar con alguien, estar y sentirse a gusto de ir a la escuela. The other issue is access. We have to make sure that all students have access to the courses that they wish to take. También la otra segunda cosa que es muy importante es que tenemos que darles acceso a los estudiantes a que tomen las clases que ellos quieren tomar y que tengan derecho a tomar esas clases. As county superintendent, I would make sure that that is the case. Y como superintendente del condado, su prioridad sería de que todos tengan facilidad y acceso a clases. And last on this question, it really comes down to systems that perpetuate inequities. And we have to acknowledge those systems and then break them down. Entonces, lo último en esta respuesta es de que tenemos que ver que los sistemas no están funcionando y que no son iguales y no dan la equidad. Entonces, eso es lo primero que tenemos que, esos sistemas los tenemos que componer para que puedan ser justos para todos. Definitely. And then question 3, on average, 60% of graduating high school seniors who go on to a community college or state university, when asked what their major will be, they say, I don't know, as their major. How do we go about supporting kids to determine what careers they will pursue earlier, and what specifically can your office do to support them? Entonces, la siguiente pregunta es, usualmente 60% de las estudiantes que se están graduando de la preparatoria, quienes van a un colegio comunitario o universidad estatal, cuando se les pregunta qué área de estudio van a seguir, 60% dicen, yo no sé. ¿Cómo le hacemos para apoyar a nuestros hijos o hijas para que determinen qué carrera van a seguir con tiempo y qué específicamente va a hacer usted? Well, thank you, Mr. Vasquez. Excellent question. Go ahead. Excelente pregunta. Eso es lo que necesitamos, señor Vázquez. It doesn't start just in high school. It starts from the very beginning in elementary, middle, and high school. Y esta pregunta no empieza en la preparatoria. Esta pregunta tiene que empezarse desde que empiezan los niños en la elementaria, luego la secundaria y luego la preparatoria. Tiene que estar al punto la pregunta todo el tiempo. As county superintendent, I will create that culture throughout the county at our public schools. Y yo como superintendente voy a hacer que esa cultura nazca desde el principio para todos, para que todos tengan el mismo punto de cómo hacerlo. We have to make sure that students know that they can become anything, whatever they want. Tenemos que dejarles saber a los estudiantes que ellos pueden lograr y hacer lo que ellos quieran. It doesn't matter who they are. It doesn't matter if they are low income. Doesn't matter if they are EL, English learner. They can become anything they want. Entonces tenemos que dejarles saber que es muy importante que ellos pueden ser y lograr lo que ellos quieran, aunque sean principiantes de hablar inglés o que tengan recursos económicos bajos, no importa el nivel que sean o en donde estén, nada más que sepan que ellos pueden lograr la meta que ellos se pongan. And I've always told my students, whether they are in elementary or middle or high school, that no matter what, once they graduate from high school, entonces yo siempre les he dicho a mis estudiantes, no importa en qué nivel les estoy diciendo, elementario o que estén en la preparatoria o en la o secundaria, que siempre les estoy diciendo lo mismo. that if they want to go into the military or to our amazing junior college or off to
the university, or just straight into the workforce and learn a trade. No matter what they want to do, we are proud of them and we support them. También siempre les tenemos que decir, y yo es lo que siempre les digo, que ellos pueden entrar a cualquier faceta del lugar que puedan ir, a la militaria, pueden ir al colegio, al junior college, pueden ir a la universidad, pueden empezar a trabajar rápidamente si quieren, no importa lo que ellos quieren, que tengan de meta, él les quiere imponer que ellos siempre pueden hacer lo que ellos quieran. And that truly is the message that I will continue to push and to fight for, and the culture that I will create as superintendent of schools. Ese va a ser mi mensaje que siempre voy a dar primero, que es y la cultura que voy a tratar de enforzar, que siempre queremos hacer lo mismo, que queremos que los estudiantes siempre sean primero, siempre todos vamos a empezar a pensar en ellos primero, y como superintendente de eso es su meta de él, seguir haciendo eso y crear la cultura para que crezca. Definitely. And then the next question has to do with disparity between white and Latinx students in regards to suspensions and expulsions. This has been an issue that has existed in Sonoma County for decades. What do you plan to do to address this issue? Y la siguiente pregunta tiene que ver con el problema que existe en el número de suspensiones y expulsiones para estudiantes anglosajones, anglosajonas y Latinx en este condado, y ese ha sido un problema que ha existido por décadas y décadas. ¿Qué es lo que planea hacer usted acerca de este problema? Thank you. So I have dealt with this directly in my career already, both at Santa Rosa High School, where I was principal for many years, and now at the school I'm at, Hidden Valley Elementary. Gracias por la pregunta. Yo ya he lidiado con este tema desde que he estado en las escuelas, cuando trabajé de estar de principal en la escuela de preparatoria de Santa Rosa High, y ahora también otra vez lo estoy volviendo a ver que está ocurriendo ahorita en la escuela de elementaria de la escuela. And you're absolutely right. The data shows that in the past and to this present day, students of color are disciplined or suspended at a higher rate. Y sí tienen razón ahorita que los datos y las encuestas dicen que los muchachos de color siempre son reprimidos más que los estudiantes anglones. I tackled this head on at the schools that I've worked at. Yo siempre he tratado de ver este problema y por tratar de hacer algo por él desde que soy en las escuelas. I made sure that my admin team, my administrative team, were aware of the issue and knew my own philosophy about disciplining students. Y yo siempre me he tratado de asegurar que cuando tengo un equipo, por ejemplo, de administradores, que ellos siempre sepan mi filosofía y que también sepan cómo me siento yo y cómo me siento en hacer estas decisiones. My philosophy that I would use as superintendent of Sonoma County Schools would be the same that I've had my entire career. I would get to know the child. I would build that relationship with the student and their family. So, desde que he estado envuelto en esto, ahorita que estoy corriendo para superintendente, voy a tratar de tener mi misión la misma, de siempre crear una conexión, de poder saber cómo es el estudiante para poder saber su situación. I take what's called a whole child philosophy. So, yo tengo la filosofía de que es ver al niño completamente. What that means is you don't discipline a child for being tardy to school.
Y de eso con su de hacer la faceta es de ver cómo él es el estudiante y no estarlo penalizando porque llega tarde a la escuela. You don't discipline a child for not doing their homework. Y también no pueden castigar a un estudiante que llega tarde o que no hace su tarea. You don't discipline a child for wearing their hoodie in class. También no los pueden estar reprimiendo porque ponen su gorro y están en clase. You talk to the child and you talk to their family. Y hablan primero uno con el estudiante y luego también con su familia. You ask them, why are you coming to school late and how can we help you? Y siempre se les pregunta la primero, ¿por qué llegas tarde a la escuela? ¿Cómo es que nosotros te podemos ayudar para que no llegues tarde a la escuela? You ask them, why are you not doing your homework and how can we help you? Y también se les pregunta, ¿por qué no estás haciendo tu tarea? ¿Cómo nosotros te podemos ayudar para que puedas hacer tu tarea? And if they're wearing their hoodie in class, maybe there's something going on that the teacher doesn't know, and we need to understand that. Y luego también a veces en la clase, cuando están ahí sentados y si tienen su gorro puesto, cuando traen su chaqueta, ahí también algo ha de estar mal y los maestros a veces no tienen tiempo de preguntarles. So también tenemos que ver si hay algún problema y preguntarle al estudiante qué es lo que está pasando. Thank you. Gracias. Thank you. So we do have several questions still left, but we have 4 minutes. So I'm going to give you the option of asking you the next question or for you to give a final closing statement and then translating it. It's up to you. Okay. Thank you, Mr. Vasquez. I think you and I could talk for 3 hours if we could. Gracias, señor Vázquez, pero sí, si fuéramos nada más usted y yo, podríamos hablar como por 3 horas. If you don't mind, I'll give a quick finale here. Si no le importa mucho, entonces vamos a dar algo rápido de resultado. For everybody listening, I would Por please todos los que están estudiando, que do escuchando, your homework and go onto my website. hagan su tarea y por favor vayan a su página de Mr. Coscarelli. It's bradcoscarelli.com. Es bradcoscarelli.com. If you look at my endorsements, I have been endorsed by teachers, by laborers, by unions. I have the most endorsements. I have the most support. And I ask that I have your vote in the June election. Solo que les quiero recomendar que vayan, vean mi página, vean a todos los que están respaldándome, maestros, uniones, trabajadores, gente que me conoce y que por favor den mi voto por mí, que yo estoy haciendo lo más que posible por el estudiante y para que voten por mí y vean en mi página toda la gente que me está siguiendo a mí. Thank you, Mr. Vasquez. Gracias, you. Mr. Vázquez. Thank you for the opportunity and thank you for accepting our invitation to be here with us. I wish you the best as I have done with all the other candidates. And again, I invite you, should you be chosen for the job, I invite you to come back and really let's spend those hours that you mentioned, breaking it down for people about what you are going to do should you be chosen for this position. Entonces, gracias por aceptar nuestra invitación. Como usted mencionó, podemos hablar por horas y horas acerca de qué podrá cambiar. Si usted termina, en esa posición de superintendente, entonces se le va a ofrecer la oportunidad para que regrese y hablemos por esas horas y horas para poder educar a la comunidad. Thank you once again. Gracias una vez más.